Buenas tardes, bienvenidos al cierre del dólar en Colombia. Soy Luisa Pérez y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. Así las cosas, veamos entonces de qué manera cerró el dólar la jornada, que como vemos se ubicó en un precio de cierre de 3.761 pesos y como podemos observar en la gráfica, pues claramente operó a la baja. En el día de hoy había registrado una apertura de 3.807 pesos, un mínimo de 3.761 y un máximo de 3.807 pesos durante la jornada, con un promedio en valor de 3.780 pesos. A lo largo de la jornada se hicieron más de 1.000 transacciones, específicamente 1.826, y la TRM se ubica en 3.817. En temas relacionados, el economista jefe para la región andina de BTG Pactual, Munir Yali, hizo sus previsiones de inflación, salario mínimo y PIB para Colombia. Crecimiento sectorial trimestral gracias, que es tal vez el anuncio más importante después de este crecimiento del 3,6% del mes de septiembre. eh, Tuvimos que revisar al alza el crecimiento de este año, se nos subió a 2,9 porque la dinámica de crecimiento económico pues se aceleró un poquito. Ahora, seguimos viendo algo que ya les hemos contado, el problema de siempre, mucho amarillo, poco verde, en términos de este crecimiento. Si yo mido los crecimientos de los sectores a nivel histórico, no es que estemos viendo pues una aceleración de crecimientos por encima de los promedios, estamos creciendo a los promedios, a lo que Colombia típicamente estaba acostumbrado a crecer en el pasado, salvo el caso del mes de septiembre, que se dio pues el crecimiento de administración pública y defensa, se pagaron un poco de retroactivos de salarios que nos han pagado todo el año en administraciones públicas, mostrando, creo yo, para mí eso lo que me habla más es de los problemas de caja del gobierno, que de verdad una intención del gobierno de gastar. No se contrató más gente, no, le pagaron el retroactivo de la subida de sueldo que no se lo habían pagado. Entonces, eso se hizo en septiembre y con esa plata, pues obviamente se generó mucho PIB. Pero el problema sigue siendo el siguiente slide, que es la composición de este crecimiento por el lado del consumo y por el lado de la inversión. En el consumo estamos viendo consumo de bienes durables creciendo gigantesco. Esto es en términos reales a septiembre el 17%, y el de semidurables creciendo al 8,2%, y el de bienes no durables creció al 3,9%. Entonces tenemos un consumo fuerte, cuyo crecimiento no está justificado por crédito. Uno dice, bueno, si la gente se está endeudando para comprar, buenísimo. El crecimiento de las carteras de crédito, pues está ya por fin ya pasó de cero, porque está un poquito por encima del 5,5, está como el 5,8, el crecimiento de las carteras, pero si yo le resto la inflación, eso no me está dando crecimiento real. Entonces, detrás del consumo hay unos impulsos que se están dando a grupos de consumidores bastante heterogéneos. Por un lado, las personas que han venido percibiendo salario mínimo en los últimos años, pues ya lo hemos discutido antes, es un grupo importante de personas que han recibido mejores ingresos. No son un grupo mayoritario, ellos representan más o menos el 14% de las personas ocupadas. Entonces, hay en ese sentido un 86% de las personas ocupadas pues, que no se ven beneficiadas con los incrementos del salario mínimo. Um, por el otro lado, tenemos el ingreso, las mejoras en remesas, las mejoras de los ingresos adicionales por bonanza cafetera y todas las actividades legales que también están generando más ingresos. Esto ya lo hemos discutido antes, ahí no han habido cambios, pero seguimos creyendo que de cara al 2026, pues el consumo va a seguir siendo el principal motor detrás del crecimiento económico colombiano. Eso es lo primero. Vámonos al siguiente, y vámonos, yo creo que al tema de inflación de una vez, pero a la grafiquita. Vámonos al tema de inflación con la grafiquita de inflación que al lado tiene el Banco de la República. Exactamente, gracias. La inflación, como les comentaba, pues lamentablemente es el dolor de cabeza. Yo diría que si el tema es, parafraseando a Almodóvar con su película Todo sobre mi madre, el tema macroeconómico del 26 es todo sobre inflación, porque el problema que tenemos en este momento es que la inflación no quiere ceder. Nuestros cálculos nos están diciendo que la inflación estaría terminando el año en el 5,4%, inclusive un poquito más alta que en 2024.
desafortunado ese resultado. Y nuestro pronóstico de inflación para finales del 2026 está en el 5%. Es un dato también bastante feo. Y pues claramente ustedes ven la encuesta del Banco de la República un poquito por encima, inclusive de esa expectativa que se maneja a nivel de la encuesta del Banco de la República. ¿Qué estamos incorporando nosotros dentro de esto para ver esta inflación en estos niveles en el 26? Una subida del salario mínimo, una sala de salario mínimo, por favor, Mariana, y volvemos luego a esta, del 11%. Nosotros estamos diciendo, pues este slide ya se los habíamos mostrado a ustedes por allá desde el mes de agosto. De verdad que el slide no ha cambiado. Nosotros veníamos diciendo que la combinación de incremento del mínimo más el auxilio de transporte iba a llevar el salario a 1.800.000. Creemos y seguimos creyendo lo que ya habíamos dicho, que va a ser ese el nivel. Y con eso, vámonos a la anterior, la que tiene la inflación de servicios, Mariana. Pues lo cierto es que básicamente el componente de la inflación de servicios, que es el morado que ustedes ven ahí, que es el que más está empujando la inflación en términos generales hoy en día, pues es el que más se vería afectado con ese incremento del salario mínimo. En el plano internacional, les cuento que el dólar se encaminó hacia su novena caída consecutiva el miércoles, ya que los operadores aumentaron las apuestas sobre recortes de tasa de la Reserva Federal luego de los datos económicos de Estados Unidos y las crecientes expectativas de un banco central más moderado. El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo la semana pasada que el mercado laboral está lo suficientemente débil como para justificar otro recorte de tasas de 1/4 punto en diciembre, mientras que el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, emergió como el favorito para convertirse en el próximo presidente de la Reserva Federal. El dólar se encaminó hacia su novena caída consecutiva el miércoles, ya que los operadores aumentaron las apuestas sobre recortes de tasas de la Reserva Federal luego de los datos económicos de Estados Unidos y las crecientes expectativas de un banco central más moderado. Así las cosas, de esta manera termina el DXY con una caída del 0,47% en 98,87 unidades, todavía más lejos de los 100 puntos que había logrado en jornadas pasadas, en jornadas como en las que, por ejemplo, había alcanzado los 100,94 puntos, y pues hoy vemos que está cayendo considerablemente en las últimas jornadas y se ubica sobre los 98 unidades. En noticias internacionales les cuento que el multimillonario magnate tecnológico Michael Dell, esposa Susan, anunciaron el martes una donación de 6.250 millones de dólares destinada a una iniciativa del gobierno de Donald Trump que busca dotar a los niños estadounidenses de cuentas de inversión. El multimillonario y magnate tecnológico Michael Dell, junto a su esposa Susan, anunció el martes una donación histórica de 6.250 millones de dólares destinada a apoyar la iniciativa del gobierno del presidente Donald Trump, orientada a entregar cuentas de inversión a niños estadounidenses. Las llamadas cuentas Trump, incluidas en el proyecto presupuestario impulsado por la Casa Blanca en julio, ofrecen $1.000 a cada niño nacido después del 1 de enero de 2025, pero la donación de los Dell permitirá extender el beneficio. Financiará depósitos de $250 para 25 millones de niños de hasta 10 años que no calificaban bajo la fecha límite inicial. Durante la ceremonia en la Casa Blanca, el presidente Trump destacó el impacto que esta contribución tendría en el futuro financiero de millones de familias. Las cuentas Trump serán los primeros, supongo que se podría decir, verdaderos fondos fiduciarios para cada niño estadounidense, permitiendo que los miembros de la familia, empleadores, corporaciones y donantes generosos contribuyan con dinero que será invertido y crecerá a lo largo de la vida del niño, para ser utilizado en su beneficio después de que cumpla 18 años. Michael Dell afirmó que estas cuentas buscan enseñar a los menores a ahorrar desde temprana edad, mientras que Susan Dell aseguró que se trata de la mejor inversión en los niños. Las cuentas podrán ser retiradas una vez que los beneficiarios cumplan 18 años. Según la Fundación Dell, el aporte alcanzará a casi el 80% de los niños de 10 años o menos, especialmente en zonas de menores ingresos. Las cuentas para recién nacidos forman parte del paquete de impuestos y gastos promovido por Trump, que también contempla fondos para su plan de deportaciones y recortes en programas de salud y bienestar.
Estados Unidos suspendió el procesamiento de solicitudes de ciudadanía y residencia para migrantes de 19 países, incluidos Cuba, Haití y Venezuela, en una medida que intensifica la política antimigratoria del presidente Donald Trump. Una medida que intensifica la política antimigratoria de Donald Trump. Estados Unidos suspendió el procesamiento de solicitudes de ciudadanía y residencia para migrantes de 19 países que ya habían estado sujetos a restricciones de viaje en junio. Entre ellos están Cuba, Haití y Venezuela. En los últimos meses, el presidente republicano ha endurecido especialmente su posición frente a Caracas, al ordenar un despliegue militar sin precedentes en el Caribe. Trump asegura que se trata de una operación para combatir el narcotráfico, pero el gobierno venezolano denuncia que el objetivo es derrocar al presidente Nicolás Maduro. Cuba, en tanto, se halla bajo un embargo comercial estadounidense desde hace más de 6 décadas. Haití, el país más pobre de América, está sumido en una crisis humanitaria por la violencia pandillera. Altos cargos estadounidenses habían indicado en los últimos días que endurecerían las políticas migratorias, luego de que 2 miembros de la Guardia Nacional fueran atacados a tiros cerca de la Casa Blanca. El sospechoso del ataque, que se cobró la vida de un guardia, es un ciudadano afgano que el martes se declaró no culpable de cargos de asesinato. En otro mercado de la economía estadounidense, los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron durante la jornada ante las últimas señales de un mercado laboral más débil, como lo demuestran los datos de nóminas privadas, lo que refuerza la convicción de que la Reserva Federal bajará las tasas de interés otro cuarto de punto porcentual en su última reunión del año la próxima semana. Un informe publicado el miércoles por la empresa de gestión de nóminas ADP mostró que nóminas privadas se redujeron en 32.000 puestos de trabajo en noviembre. Los economistas encuestados por Dow Jones esperaban un crecimiento de 40.000 puestos en ese mes. La contracción de noviembre también revirtió un aumento de 47.000 observado en octubre. El informe de nóminas de ADP reforzó la ya generalizada convicción de que el Banco Central continuará flexibilizando la política monetaria la próxima semana para anticiparse a cualquier desaceleración inminente del mercado laboral. Las operaciones con futuros sobre las tasas de interés muestran una probabilidad del 89% de que las tasas de referencia de los bonos que los fondos federales un día baje la próxima semana al 3,50% o al 3,75% según la herramienta FedWatch. Hace un mes la probabilidad del mercado era del 67%. Tras el informe de ADP, el PMI de servicios del ISM de noviembre brindó cierta esperanza a los inversores de que la economía estadounidense se mantiene a flote, ya que subió ligeramente hasta el 52,6%. Esta cifra está ligeramente por encima de la estimación del Dow Jones de 52,5%. Otros informes económicos que se publicarán esta semana incluyen las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales y el jueves el índice de gastos de consumo personal retrasado para septiembre el viernes. De esta manera, así terminan los bonos del Tesoro durante la jornada y como vemos el bono de referencia a 2 años se reduce apenas 2 puntos básicos en 3,49%, mientras que el bono de referencia a 10 años también se reduce 2 puntos básicos, aunque todavía por encima del 4%, específicamente 4,06%. De otro lado, los precios del petróleo subieron más del 1% después de que Rusia dijera que las conversaciones con funcionarios estadounidenses en Moscú no lograron llegar a un compromiso sobre un posible acuerdo de paz con Ucrania que podría haber aliviado las sanciones a su sector petrolero. Rusia y Estados Unidos no lograron llegar a un acuerdo después de una reunión de 5 horas entre el presidente ruso Vladimir Putin y los principales enviados del presidente estadounidense Donald Trump, dijo el gobierno ruso este miércoles. Los mercados petroleros están esperando el resultado de las conversaciones para ver si un acuerdo podría conducir a la eliminación de las sanciones a las empresas rusas, incluidas las principales petroleras Rosneft y Lukoil, lo que liberaría el suministro restringido de petróleo. Putin dijo el martes que las potencias europeas están obstaculizando los intentos de Estados Unidos de poner fin a la guerra al presentar propuestas que
saben que serían absolutamente inaceptables para Moscú. Los recientes ataques ucranianos a sitios de exportación de petróleo en la costa rusa del Mar Negro han puesto de relieve las preocupaciones geopolíticas derivadas de la guerra. Ucrania también atacó a 2 petroleros sancionados que transportaban petróleo ruso en el Mar Negro la semana pasada. Putin dijo el martes que Rusia tomaría medidas contra los petroleros de los países que ayudan a Ucrania, lo que aumentan los riesgos geopolíticos. Esto fue lo que afirmaron algunos analistas. Sin embargo, el aumento de los inventarios en Estados Unidos limitó futuras ganancias. De otro lado, el Instituto Americano de Petróleo informó el martes que los inventarios de crudo y combustible en Estados Unidos aumentaron la semana pasada, dijeron fuentes del mercado citando las cifras de la agencia. Las existencias de crudo aumentaron 2,48 millones de barriles en la semana que terminó el 28 de noviembre. Los inventarios de gasolina aumentaron 3,14 millones de barriles, mientras que los inventarios de destilados aumentaron 2,88 millones de barriles. La Administración de Información Energética de Estados Unidos publicará los datos oficiales sobre las reservas del gobierno más tarde y bajo este contexto así se comporta el petróleo a esta hora que como vemos el de referencia europea, el Brent sube 0,75% o 0,46 puntos básicos y se ubica en $62.91. Por su parte, el petróleo de referencia estadounidense, hablamos del WTI, también avanza un poco más, 0,99%, casi cercano al 1% y pues se ubica en $59.22, cerca de lograr los $60 que había perdido en jornadas pasadas. Recordemos que ayer se ubicaba incluso por debajo de los $59 y pues hoy vemos que sube progresivamente. De otro lado, el Kremlin declaró el martes que no se alcanzó ningún compromiso sobre la cuestión clave del territorio en Ucrania durante el encuentro entre el presidente ruso Vladimir Putin y el emisario estadounidense Steve Witkoff, pero consideró que la reunión fue útil. Una reunión de casi 5 horas entre el presidente ruso Vladimir Putin y el enviado estadounidense Steve Witkoff en Moscú dejó claro que, pese a los avances, persisten profundas diferencias sobre el futuro territorial de Ucrania. El Kremlin confirmó el lunes que no se alcanzó ningún compromiso, aunque calificó el encuentro como útil y constructivo. Hasta ahora no hemos encontrado un compromiso, pero algunas soluciones estadounidenses parecen más o menos aceptables y podemos discutirlas. Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, discutieron en la capital rusa la propuesta estadounidense para poner fin al conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, un plan revisado en coordinación con Kiev. La reunión ocurre en un momento crítico, mientras Ucrania enfrenta escándalos internos y una nueva ola de ataques rusos con drones y misiles. Durante una visita a Irlanda, el presidente Volodymyr Zelensky insistió en que cualquier solución debe respetar la integridad de su país. Toda la presión sobre Rusia debe mantenerse para que Rusia no crea que será recompensada por esta guerra con tierras ucranianas robadas o con miles de niños ucranianos secuestrados. Kiev considera que ninguna decisión puede tomarse sin su participación. Aún así, Estados Unidos y Rusia podrían reunirse nuevamente con una delegación ucraniana este miércoles, posiblemente en Bruselas. Mientras tanto, Europa teme quedar al margen y que Washington y Moscú pacten concesiones que afecten su seguridad o fuercen a Ucrania a hacer concesiones injustas. En ese contexto, Putin reiteró su postura frente a Occidente. No estamos planeando ir a la guerra con Europa, pero si Europa quiere y comienza, estamos listos ahora mismo. No puede haber dudas al respecto. La única pregunta es, ¿qué exactamente? Si Europa de repente comienza una guerra con nosotros, creo que todo terminará rápidamente. Esto no es Ucrania. Con Ucrania estamos actuando de manera quirúrgica, cuidadosamente y con precisión. En el terreno, las fuerzas rusas lograron en noviembre su mayor avance en el frente ucraniano en un año, según el análisis de la AFP de datos del Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra, que trabaja con el Critical Threats Project.
También en noviembre, Rusia lanzó más misiles y drones en sus ataques nocturnos contra Ucrania que el mes anterior, con un total de 5.660 misiles y drones de largo alcance. Israel anunció el miércoles que los habitantes de la Franja de Gaza podrían salir por Egipto en los próximos días, en virtud de una medida contemplada en el Plan de Paz estadounidense. Los habitantes de la Franja de Gaza podrían salir por Egipto en los próximos días. Eso anunció el miércoles Israel, en virtud de una medida contemplada en el Plan de Paz estadounidense para el enclave. El organismo del Ministerio de Defensa israelí que supervisa las actividades civiles en los territorios palestinos precisó que la apertura del paso fronterizo de Rafah se efectúa en coordinación con Egipto y la Unión Europea. El ejército israelí tomó el control del lado palestino de este paso fronterizo en mayo de 2024, alegando que estaba siendo utilizado con propósitos terroristas y para la entrada de armas. Fue brevemente reabierto durante la tregua anterior entre Israel y Hamás, que entró en vigor el 19 de enero, lo que permitió el paso de personas autorizadas a abandonar Gaza y la entrada de camiones de ayuda humanitaria. Rafah es un punto de entrada crítico para camiones cargados de medicamentos, comida y combustible. Durante mucho tiempo, este paso fronterizo ha sido la principal puerta de salida de los palestinos de Gaza autorizados a partir de la franja, bajo bloqueo israelí desde 2007. Y con esta información llegamos al final de este espacio. Espere a continuación toda la programación que tenemos para ustedes aquí en Primera Página, el canal de los negocios.